¿Ya te dijo que ya está grabando? Ya, ya me dijo recording in progress. Ok. Bueno, pues, ya estamos grabando. Sí. Entonces, Ujú. el tema de hoy es... Me Pues, quedé, bueno, me quedé con esta plática que la vez pasada de que las cosas se van acomodando cuando uno, suelta como estos planes tan rígidos, ¿no? Esto que cuando más planeas algo, menos sale, es decir, la vida como que se va hacia el otro lado y entonces, pues este equilibrio también, ¿no? Como mucha gente es como, ¿cómo encuentro este equilibrio entre este confiar y al mismo tiempo hacer lo que a mí me toca hacer? claro, y creo que a mí me regresa a la frase que usaste, dijiste, como que la vida se va para el otro lado. ¿Lo dijiste así o se voltea al Ujú, revés? ujú, ujú, sí. No, no sé, yo no creo que se voltee al revés, ni que se ¿Cómo? vaya para el otro lado. Ajá. No, mm, imagínate que es la corriente de un río, ¿no? Y entonces, pues tú lo único que tienes que hacer es ponerte a flotar sobre la corriente y vas a llegar a buen puerto. Mm, El mm, problema es que tú dudas de la posibilidad de llegar a buen puerto. mm, Y entonces dices, no, es que es hacia el este, ¿no? Y la corriente no está jalando para allá, pero entonces tú te pones a juntar piedras y a hacerle inventos a la balsa y a soplar o a remar o no sé qué, porque quieres ir al este, ¿no? Y entonces ahí vas a estar en medio de la corriente un ratote peleándote contigo mismo, con la naturaleza, y con el mundo, porque tú quieres ir contra corriente. Y muy probablemente, dependiendo de qué tan resistente estés, ¿no? De así textual, de qué tan mm, resistente estés. A lo mejor duras 20 minutos, a lo mejor te echas 2 días, a lo mejor hasta que estés ahí en tu cuarto día, casi muriendo de inanición, y digas, ok, me voy a rendir. Y entonces sueltas tus remos, y entonces, ¿qué crees? La corriente te lleva por el camino correcto y al fin llegas a buen puerto. mm. Y es que, y fíjate, oye, como cuando te escucho es eso, ¿no? Como la parte que se niega a confiar, ¿no? O sea, digamos, como generalmente esta parte que no se rinde, que dices cuando te rindes, cuando te cansas, que muchas veces pasa así en la vida, ¿no? Hasta que ya la vida te sacudió, hasta que ya realmente lo que se dice tocaste fondo, entonces cuando dices, ay, ya me cansé, ¿no? Ya me cansé de seguir remando y remando y remando y remando. No, pero tiene que ser como realmente un buen punto, porque si no, esta parte dice, lo que pasa es que no he remado lo suficiente, ¿no? Y incluso ahorita mucho, pues como del contexto en lo que hay, ¿no? En terapias, incluso en estas estructuras como de meditación, de soltar y todo, eh, llega la gente a decir, bueno, es que no he llegado a donde quiero porque no he meditado lo suficiente o no he tomado los suficientes procesos o no, pero, pero sigue siendo este querer como que sea mi manera. Y que sea mi manera y que sea magia, ¿no? Mm, O sea, hay que poner acción. Entonces tú decías, mm. ¿hasta dónde confío y hasta dónde me aseguro de hacer mi parte? Bueno, ahí es donde tengo que poner acción, porque Como se la trata voluntad de decir suelto, ¿no? La acción es la misma voluntad de decir suelto. no, bueno, sí, pero me refiero a acción cotidiana, ¿no? Mm, O sea, también he escuchado mucho sobre detractores de estas filosofías de la ley de la atracción y esa onda, que mm, dicen, y güey, o sea, si estás 10 horas sentado imaginando el Porsche, no va a mm, llegar el Porsche, ¿no? Tienes que poner acción, porque quieres que suceda en esta realidad material, y esta realidad material requiere que pongas acción para que las cosas se vuelvan concretas, tangibles y materiales. Si no te mm, interesa que suceda en esta realidad y en esta dimensión,
Es que pasó un auto. Abrí la ventana porque está lloviendo y se oye increíble, pero hace un calor. Si no quieres que se manifieste en esta realidad, ah, no ocupas 8 horas diarias, 30 segundos de corazón y el Porsche te pertenece y puedes olerlo y sentir la piel y la sensación de manejar a 200 kilómetros por hora con una conducción perfecta. Ya lo tienes en tu, Mm, en, en tu imaginación, en tu experiencia, en tu memoria corporal, en donde tú quieras. Pero si ahora quieres que se manifieste para que de hecho tú y todos los demás seres humanos puedan usar, oler, subirse al porch, hay que poner acción, porque en nuestro contexto no existe la materialización espontánea de las cosas. Lo hacemos a través de la acción, a través de nuestra acción constante, ¿no? claro, pero entonces sería, lo que dices es como esta materialización sería enfocado en pasitos, ¿no? O sea, no es como esta parte infantil de que quiero que suceda ya en este momento y suceda en grande, ¿no? Sino voy haciendo un pasito para que suceda hacia allá. El otro día platicaba con un amigo y entonces, después de un ejercicio como de terapia, me decía, me siento mejor. Es como, me siento mejor, siento que algo se liberó, pero el problema no se ha resuelto. Y entonces yo le decía, ¿no? No, espera, es que el problema sí se resolvió. Porque el problema era cómo estabas, el problema era como toda la carga que traías. Entonces, ahorita resolviste esa carga, ahorita ya tienes otra visión, pero automáticamente el cerebro dice, sí, pero las cosas no están como yo quiero que estén. ¿Sí me explico? O sea, a pesar de que en el momento ya toqué este momento de bienestar, ya toqué este momento de liberación, el cerebro sigue diciendo, pero no se ha hecho como yo quiero y de la manera en que yo quiero. Entonces, como no se ha hecho como yo quiero, el problema sigue. Y entonces ese momento de liberación dura un poquito y automáticamente la mente vuelve otra vez a dar vueltas. Le decía yo, ¿no? Es como tener este niño chiquito dentro de ti que está justo así de necio, que quiere que sea de esa manera. Y por más que le dices, mira, si está sucediendo, él dice, no, quiero que sea ahorita y de esta manera. ¿No? Sí, claro. Sí, y de nuevo ahí viene la acción, ¿no? Ujú, O sea, ya vi, ya lo resolví. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hábitos voy a cambiar? ¿Qué acciones voy a tomar para que mi realidad cambie en función de que ya disolví ese conflicto? ujú, ujú. Que es un conflicto interno, o sea, mi manera de Ya lo mirarlo. disolví, ¿no? Ya Exacto. lo disolví, ya no tengo por qué invertir mi energía en eso. Y te voy a decir algo, a mí sí me ha pasado Mm, que después de una constelación, por ejemplo, bueno, un caso concreto. Tú te acordarás del departamento que tuve ahí bien embroncado con unos inquilinos mm, y luego se lo renté a alguien que parecía que tenía un perfil increíble y pues también fue un rollito, ¿no? No fue el mm, tremendo broncón, pero sí tuve una pérdida económica de sus varias cifras. mm, Y entonces lo pusimos en una constelación y, y resultó que era un tema relacionado con mi abuela. mm, O sea, yo mm, jamás hubiera pensado eso. Sin embargo, ahí lo sentí, lo viví, lo procesé, lo transmuté y como para mí eso sí existe, como en mi realidad eso sí existe, como en mi mundo eso sí existe, como para mí con desactivarlo en la constelación se desactiva en mi mundo, en mi realidad, en mi vida, se desactivó y como el, no sé, pasaron semanas, el DEPA tenía solo al menos 4 meses y no recuerdo bien las fechas, pero a lo mejor en cuestión de 10 o 12 días la rentó una chica estudiante que su mamá iba a pagar la renta, súper puntuales, cuidadosas, todo súper bien, against the odds, ¿no? mm. Pero ¿por qué no habría de ser así? O Ok. sea, Ujú, que lo vemos suceder en el mundo todos los días.
Ujú, Gente que dices, wow, tuvo una idea extraordinaria, wow, tuvo un emprendimiento genial, wow, se sobrepuso una adicción gruesísima, wow, hizo su sueño realidad, pasó de un contexto con muchísimas carencias a ser filántropo, ¿no? mm, Entonces, existe, ¿no? Es mm. posible, Claro, está y en justo nuestra realidad. y justo eso ahorita que decías, esto de mi realidad, ¿no? Porque igual no hay muchas corrientes en internet, te pones a ver y hay gente que habla pues, desde filosofías, desde teologías, desde la neuropsicología, ¿no? Y la ciencia, y qué dice la ciencia, y qué dice, pero pues es interesante esta perspectiva en la que en realidad si nos vamos a nuestra psicología, cada quien estamos viviendo una realidad. O sea, compartimos una realidad, ¿no? Y existe, pero tu manera de estar en esa realidad determina cómo la experimentas. ¿No? Esto que dicen que, hablando de los problemas, ¿no? Que si tú ves las cosas como un problema, o si ves las cosas como un reto, o si ves las cosas como una posibilidad de experiencia nueva o de transformar, el suceso es el mismo, pero lo que tú decías, ¿no? En mi mundo, ¿cómo nombro a este suceso o qué lugar le doy en mi mundo a este suceso? Es lo que determina mi manera de estarme relacionando con el mundo. Y como dices, ¿no? Una vez que cambio mi perspectiva, entonces empieza a cambiar mi dinámica con el mundo, digamos, externo, y entonces se empieza a manifestar de otra manera, ¿no? Que no tiene que ver tanto como con esto de la ley de atracción, que nada más deséalo, deséalo, deséalo y mágicamente va a suceder, ¿no? Sino lo que dices es una acción constante, ¿no? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué estoy accionando? ¿Qué estoy eligiendo eh, consciente e inconscientemente en cada camino? Y fíjate que, mm, ¿cómo sé si la acción que estoy tomando es la adecuada, ¿no? Ujú, ujú, Yo diría, para mí, la brújula, tu norte siempre es que no se siente como una lucha, mm, ujú. ¿no? Claro, y es curioso, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos, digamos, creo yo que un poquito con una carga un tanto religiosa, ¿no? La enseñanza que se nos ha dado es, te tiene que costar, ¿no? Incluso esta ideología, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿no? Que hay que luchar por la pareja, hay que pelear por la relación, hay que luchar por lo que uno quiere. Y entonces, de pronto está esa ideología, ¿no? Que es una manera de ver el mundo también, o sea, y no es que funcione o no funcione, puede funcionar también, pero Tú eliges, quizá lo haces desde un lugar de resistencia, ¿no? O sea, puede ser que las cosas o, lleguen, ¿ok? o tú eliges, ¿no? Si Ujú, funciona para ti o no funciona para ti. ujú. Claro, claro. Claro, y en ese sentido puede funcionar, es decir, puedes llegar al objetivo, solo que vas a llegar desde la resistencia, ¿no? El otro día le decía a Diego, mi hijo de 9 años, todavía tenía 7 cuando tuvimos esta conversación. Pues yo lo veo porque me veo, ¿no? O Ujú, sea, reconozco su dolor porque pues es mi dolor. Entonces lo estuve observando muy ansioso y como muy exigente consigo mismo, ¿no? Ya está somatizando físicamente. ujú, Y entonces un día platiqué con él y le dije, mira, mi amor, te quiero contar algo que para mí es muy poderoso. Y yo lo aprendí hace poco tiempo, pero quisiera compartirlo contigo. ¿Qué es, mami? Pues mira, que hay dos formas de hacer las cosas. Las puedes hacer siendo amable y amoroso contigo, o las puedes hacer tratándote mal, regañándote, siendo rudo, se llama siendo un tirano. ujú, ¿Qué crees? El resultado final es el mismo, pero en una opción la pasas muy bien, te diviertes
y en otra te cansas un chorro, mi amor. Y a veces, si te tardas mucho, hasta te enfermas. ¿Tú te has enfermado, mami? Sí, mi amor, me asusté mucho. Hace unos años, un día me dolió mucho mi pancita, pero muchísimo, como nunca me había dolido y me asusté mucho, ¿no? Así como bien sacado de onda. Y le digo, mira, mi amor, yo sé que a lo mejor tú tienes que vivir tus propias experiencias para aprenderlo, pero como yo ya lo aprendí, pues por eso te lo platico. Yo me tardé mucho en aprenderlo. ¿Cuánto, mami? Y yo, pues como 34 años. Y se botó de risa, ¿no? Y le digo, pero pues tú que ahorita tienes 7, pues a mí me gustaría, porque soy tu mamá, pues que ojalá lo pudieras aprender un poquito antes, ¿no? Porque, a ver, para mí el ejercicio es bien sencillo. Piensa en 3 de las cosas más chidas que te hayan pasado en tu vida. Para así que digas, no, no, es que eso estuvo, Lo dime, dices que, ajá, es que me vienen tú muchas. piénsalo, ¿no? Sí, No, sí, pero sí. nomás 3, piensa en 3, Ok, ¿no? ok. Así, pero de las Ajá. más chidas. Mm, O sea, de las que de verdad son, fueron cimientos de lo que es tu vida, ¿no? mm. Y luego reflexiona un momento sobre si tú hubieras podido diseñar un camino o una serie de No, sucesos y circunstancias para que eso sucediera. no, sí, exacto. No, no digo, o sea, no, 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 claro. jamás, ni de chiste. De hecho, al revés, ¿no? O sea, cuando ha sido planeado, cuando, oh, que estoy planeando para que esto salga así, Güey, mal, nunca ha mal, salido. mal. No, te das de topes, o luego Claro. te salió y salió bien deforme el monito, o sea, no, la neta no. Ah, Pero las ah, cosas más padres, las que dices, híjole, es que esto me cambió la vida, pero más bien sí, construyó la vida que tengo, eso no lo sospechabas. sí, 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 claro, Y así con las personas que conoces, ¿no? claro, Y, y porque pues es yo creo que el hermoso misterio de estar vivo. claro. ¿No? Claro, porque fíjate, escuchando eso, ¿no? Desde nuestras historias, nuestras heridas, nuestros niños lastimados, desde ese lugar viene esta necesidad de querer controlar, ¿no? O sea, que no pase lo que no quiero que pase, entonces que pase lo que yo quiero. Y entonces Porque ese, esa protección también nos da un límite, porque ese que pase lo que yo quiero tiene un marco que yo no puedo ver más allá. O sea, solo puedo ver hasta donde yo he visto, ¿no? O sea, me refiero ponte por a esto que pensar, dices, las experiencias que han sido maravillosas, sí, las experiencias maravillosas, sí, sí, es decir, en mi cuadro de referencia no estaban porque desde mi control o lo que yo consideraba que era lo mejor, no estaban, o sea, no caben. Pero justamente, ¿no? Cuando dices, cuando se exacto, suelta este control, todo puede suceder. ahí es donde llega, ¿no? Ahí es Porque donde aparece. Exacto, exacto. te acuerdas del ejercicio del campo? ¿No? Eh, Del campo, del gran campo. sí, 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 claro, la sensación de tener conciencia del campo que nos rodea, del campo cuántico, del Del campo campo energético en cuántico. el que nos movemos, Sí. el campo mórfico cuántico, Y ajá. tú dices tener conciencia, yo digo ir ahí. Ujú, 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 O colocarte ujú, ahí, colocarte en ese estado mental, ujú. en ese estado de Que, conciencia, para poderlo que es curioso, percibir. porque, ajá, porque en las constelaciones, ahorita que decías, se llama lo que se le conoce como el centro vacío. ¿No? Es el centro vacío, desde la cosmovisión maya tibetana de Don Lauro, por ejemplo, es el punto cero, ¿no? Punto K o punto cero, donde justamente convergen las posibilidades, ¿no? Es K hacia abajo, es energía, o K hacia arriba, te levantas, pero ese vacío, ¿no? Eso es un vacío donde la mente no lo puede comprender y no
no lo puede manejar porque no es suficiente, ¿no? La mente no es Exactamente. suficiente para... Qué perrón, qué perrón, qué perrón que lo estamos grabando. Quisiera que lo anotáramos ahorita porque lo vamos a usar, ¿no? Mm, Dijiste, el vacío no se puede controlar porque es tan mm, grande que la mente no lo entiende. mm, Ok, entonces ahora ponte frente al vacío. ¿Te acuerdas que la otra vez que hicimos el ejercicio del campo, queríamos distinguir entre la ansiedad de no ir por una ruta desconocida mm, y la sensación que te provoca verte frente al vacío? Que yo te mm, decía, es que esa es más como un vértigo, ¿no? mm, mm, Esa ansiedad es más como un vértigo. Entonces, ¿de dónde viene ese vértigo? De mi mente dándose cuenta de que esto es tan grande que no lo puede comprender. mm. Sí, claro, claro. Claro, porque justo la estructura, digamos, de nuestro ego es justamente nuestro pedacito que nos ayuda a comprender, ¿no? Que es bellísimo el ego. Si no tuviéramos ego, estaríamos todo el tiempo en el psiquiátrico, ¿no? Porque estaríamos fundidos en el vacío constante. Entonces eso nos Exacto. permite hace generar un yo, que este soy yo, este eres tú, podemos tener esta charla gracias a que tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Si no Claro, seríamos el... vivimos la realidad con el mismo código, Exactamente, ajá. ¿no? Y Pero por eso la compartimos. exacto, pero ese ego que me está ayudando a delimitarme y a conocer el mundo, también puede ser una prisión donde desde ahí no puedo, abrirme a otras posibilidades. Es que tiene limitantes, tiene que tener Ujú, limitantes. Y nuestro contexto se va ampliando en la medida en que experimentamos cosas. ujú, claro. Es como Interesante, si ¿no? no. Cuando dice esta parte del vértigo, o sea, hay como a quién le está dando el vértigo. ¿No? Y ahorita que lo estamos haciendo, o sea, es el ego al que le da el vértigo, porque es la estructura consciente que me delimita la que le da miedo, porque dice, si me meto ahí, me voy a perder, voy a dejar de existir. Literal, es como esta frase de me voy a morir, ¿no? El ego dice, me voy a morir. Y ante Claro, es ese que se va a miedo, morir de me alguna protejo. forma. No se va a morir, se va a transformar, Claro. porque sus límites van a cambiar. Entonces se va a transformar y entonces se va a morir parte de eso, ¿no? Porque se tiene que morir parte de la identificación que he construido de mí misma para que mis límites puedan expandirse y entonces pueda vivir cosas distintas a las que estoy viviendo en esta limitada concepción de quién soy, Mm. ¿no? Que en Claro. palabras está Que, así como medio rebuscado, pero si volvemos al ejercicio del espacio, y me gustaría ujú, volver en este momento porque lo estamos poniendo en palabras y yo creo que estamos pudiendo ponerlo en palabras, al menos en mi caso por primera vez, porque ya lo vivimos con el ejercicio la vez pasada, ujú, ¿no? ujú, O sea, lo vivimos y ahora lo estamos ujú, claro. traduciendo para compartirlo, porque lo que yo viví no fue lo que tú viviste, Claro. Sí, 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 ¿no? Y sí. ahorita lo estamos intentando traducir. Claro. Y si ahorita cerramos los ojos y buscamos el silencio de primero, pues, los estímulos visuales, de a poco voy dejando que se den los estímulos auditivos, los estímulos sensoriales, y voy para adentro. Y entonces permito que mis células y todo lo que soy recuerde de que soy parte. Y si logro colocarme en el campo, en el vacío, procuro ver una luz.
y elijo el color de esa luz. Y entonces miro cómo esa luz se va expandiendo y ahí es donde puedo sentir el vértigo. Pero si me convierto en esa luz y permito que se expanda, ese no es vértigo. ¿Cuál sería la palabra? Creo que yo percibo dos cosas. Por una parte, una gran emoción que, que cuando accedes a ese espacio, y ahorita que lo estabas haciendo el ejercicio, reconocí otros momentos donde he estado ahí, donde conectas con lo que no sé cómo le llamaría, el gran amor, le llamaría, ¿no? Le llama desde la psicología arquetípica el éxtasis, ¿no? Que es el estar fuera de sí, el poder salir de mí para dejar de ser yo, ¿no? Ese dejar de ser yo, eh, Para hacer. y entonces, y entonces empiezas a sentir toda esa vida, ¿no? O sea, es como sentir esa vida. Y al mismo tiempo también percibo, ¿no? En el ejercicio, también la resistencia del ego. ¿No? Como va creciendo y entonces el ego, que obviamente lo hace a través de la mente, ¿no? O sea, como empieza a cuestionar qué es esto, pero de qué se trata, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, será real, no es real, no todo, o sea, como ese doble movimiento, ¿no? De la mente en esa resistencia y al mismo tiempo como ese tocar esa parte de centro vacío donde se siente una liberación, esa podría ser la palabra, ¿no? Liberación. Liberación, Ujú, liberación. Y después de la liberación, no sé si esta palabra exista, pero completud, compleción, ujú. Totalidad, wholeness, ajá, wholeness. plenitud, ¿no? Plenitud, esa es la Ujú. palabra, plenitud, gracias. Ujú, Plenitud, claro. plenitud. ¿Y sabes qué curioso? Que puedes sentir esa plenitud en un espacio o una visualización de algo completamente indefinido, Ujú, claro, claro, ¿no? claro. Y, Ah, no había porch, ujú, no había porch, y sin embargo estabas pleno. ujú. Y, ¿no? Después viene la parte de la acción, ¿no? Justamente, porque Exacto, si no esa es nos la quedamos segunda. en esta imagen como un tanto hippie, infantil, donde estoy Si vas a tocando hablar ahí, mal de ¡pium! mí, si vas a hablar mal de mí, yo busco de los adornos que cuelgan en la cama y poder seguir teniendo esta conversación. Estoy hablando en la parte, ok, necesito ser más claro con mis palabras, la parte No, no, desconectada de la realidad. para mí es un halago, muchas gracias. No, Es que justo, pero es que lo interesante es eso, o sea, y ahorita que lo dices, ¿no? Como estas polaridades. O sea, estas polaridades donde desde la educación, el sistema social, lo que se nos fue educando, estas polaridades de lo inmaterial o lo hippie tiene que ver con algo que es fácil, que es, ¿no? Y tiene que ser entonces difícil, tiene que ser racional, tiene que ser estructurado, tiene que ser... Y entonces... Creo que es más, y digo, creo que algo lindo de esta plática es como eso, ¿no? Encontrar esa danza entre el tejer, ¿no? Entre esta realidad, esta estructura social que está dada y este otro espacio que sostiene este otro espacio, ¿no? O sea, como que sería un poquito como desde el ir al inconsciente y regresar al consciente, hacia esta parte expandida y luego regresar a la práctica. no, ¿para qué? No, o sea, yo perdón, pero yo ya no. O sea, puedo vivir a veces en plenitud, pero luego le tengo que regresar al mundo y chingarle. No, No. no, 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 no es esa parte, no. Es la parte de ah, aterrizarlo, bajarlo, o sea, Exacto, exacto,
a ver, el que yo lo aterrice, el que esto se convierta en acción, no tiene por qué ser en las leyes y formas del mundo que me enseñaron mis papás, que yo aprendí de niño, que yo me he contado de adulto, que me han enseñado las instituciones, que dicta los colores de la bandera del país donde vivo. No, porque en este mismo planeta donde vivimos existen muchísimas realidades materiales concretas, Ujú, ujú, tal vez tantas como seres humanos en el planeta. Y en algunas las cosas suceden de manera muy sencilla y fluida, ¿eh? Y ujú. muchas Sí, veces y es que ahorita tienes, mientras te escucho veo también como mi parte de como de abogado del diablo, ¿no? La está parte de la bien, resistencia esa es tu que parte está como mencionando como toda esta parte de decir, o sea, sí, ¿no? Pero, y esa sí, es a la toda madre, resistencia. pero a ver, pero espérate, güey, porque yo tengo casi 50 años chingándole a este kayak. O sea, ahora me vas a salir con que todo ha sido a lo pendejo, ¿no? O sea, yo pulí este pinche kayak, lo pinté, lo reforcé, yo cosí a mano los chalecos salvavidas, así con a mordidas se le pinche así, ¿no? O sea, he sufrido muchísimo para llegar a este punto del río y tú me vienes a mentar la madre diciéndome que no era necesario. No, güey, vete con tus pinches ideas hippies a otro lado. Claro, sí son las distintas perspectivas, claro. Pero pues no ha sido en vano, porque Ujú, llegaste aquí, porque llegaste aquí a este nivel de entendimiento. Y si todavía tienes fuerza, si todavía tienes ganas, date, vaquero, date. O sea, hasta si quieres acelerar el proceso, ahí te deportamos a otro país donde la cosa esté más ruda. Ah, aquí todos tenemos nuestro pedacito de. Pero pues dele, vaquero. Pero yo, la neta, ya me harté. Pues como yo ya me harté, ya elijo el camino a menos resistencia. Ujú, No en todo, la verdad es que no en todo, ¿no? O sea, tampoco es que en la balsa ahí van mi economía, mis emociones, mis relaciones, mi salud física, todo va ahí y yo siempre voy a toda madre y vivo en una hamaca. No, creo que no. Pero al menos es mi deseo, mi anhelo, yo creo que es el anhelo de mi espíritu, vivir con esa sensación mm, de confianza y plenitud, tanto como me sea posible, porque es cuando siento que más estoy disfrutando mi vida, cuando me siento más viva, cuando las cosas hacen más sentido para mí, cuando me permito vivir el amor que tengo a mi alrededor, cuando me permito vivir en la realidad y no en, en la fantasía de mis pensamientos. ujú, ujú. Fíjate, ahorita que te escucho, me estaba acordando cuando estaba estudiando y nos llevaban a estos retiros, y eran retiros de fin de semana. Y en el retiro, pues estás trabajando constantemente en tu trabajo, en constelaciones, entonces era llegar a tocar este centro vacío, o sea, tocabas todas las emociones y había un punto así de conectar, de sentirte en conexión. Y recuerdo un día que ya iba acabándose el retiro y me caché pensando, ay, ya se va a acabar el retiro, es hora de regresar a la realidad. Y entonces en ese momento recuerdo que me caché así, me frené y dije, a ver, espera, espera, por qué esto no es realidad? ¿No? O sea, ¿por qué no ese otro cotidiano que conozco, que es lo que dices, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, tiene que costar trabajo, ¿por qué eso tiene que ser realidad? Y este espacio que es tan real porque lo he vivido, porque lo he experimentado, porque estoy vivo, porque estoy aquí, ¿no? Este espacio no es real. Y entonces para mí ese fue un momento muy significativo de preguntarme eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que más bien esta realidad se convierta, ¿no? En mi realidad cotidiana ahora? Porque Y, y si todos estamos locos, elijamos cosas
por las que valga la pena estar un pinche loco, Claro. ¿no? Pues este güey está loco, vive en su propia realidad. En mi experiencia, casi todos estamos bien pinches locos y vivimos en Sí, nuestra propia realidad. Así que si ya puedo dar eso por sentado, pues déjame ver que la mía esté a toda madre. claro, que estén en armonía conmigo. Porque, ojo, cosas jodidas de todos modos van a pasar, Claro. porque es parte de la vida, ¿no? Hace rato Ujú. decías, cuando estamos chavitos, intentamos, aprendemos a controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasaron cosas jodidas. Claro. A mí sí. Y estoy segura que a ti también, porque a todos nos Ujú. pasaron cosas jodidas. Y como adolescentes nos pasaron cosas jodidas. A lo mejor si yo te cuento mis cosas jodidas, dices, ay, mi amor, tú creciste así entre algodones de azúcar, güey, ¿no? Bueno, pero fueron mis cosas jodidas, ¿no? Ujú. Y me dolieron. Y me peleé con que hubiera cosas jodidas. Mm. Y deseé no volver a vivirlas, ¿no? Y entonces, por mucho tiempo anduve así de puntitas en la vida, mira. Claro. Alguna vez te lo dije, yo por muchos años tuve la sensación de, güey, no te equivoques y no te caigas, porque Ujú. si la cagas, nadie va a venir a ayudarte a salir de tu pedo. Y si te caes, nadie te va a levantar. Entonces, mira, andaba así, chi, 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 de puntitas por la vida, sintiendo que tenía que esforzarme un churro en no cagarla, porque si no me iba a cargar el payaso. Mm. Pero, ¿qué crees? Ahora agradezco tanto eso, porque después de que, yo creo que si me hubieran hecho un examen así de la ciudadana correcta, la hija correcta. Bueno, esa es en la que menos, la verdad, pero, ¿no? La colega correcta, ¿no? Yo así, un chingo de palomitas. Y me cansaba muchísimo, ¿eh? Y me estresaba Claro. un chorro. Y me la pasaba re mal, la verdad. Y con todas esas palomitas, me vinieron cosas que para mí estaban bien jodidas y que además yo no merecía. Según yo Mm. no merecía. Entonces imagínate primero mi nivel de encabronamiento. Claro. Porque, oye, a mí me dieron un manual de usuario, cabrón. Y me dijeron que si seguía el manual no iba a tener Claro, todo problemas. iba a estar. Ujú. ¿Y qué crees? Que seguí el manual y me está cargando el payaso. Entonces, primero, mi encabronamiento y mi dolor porque seguí el manual, güey. Ujú. Y después, eso fue lo más rudo, pero creo que esa era la cajeta de la experiencia, ¿no? Porque, cabrón, entonces ahora que sé que el asuntito del manual es una farsa, es una fantasía, ¿cómo se supone que viva? Claro. Ahí está el vacío, ¿no? Ahí es donde entra el vacío. Ahí está el vacío y ahí puedo decir, uy, no, espérate, yo ya sé cómo se vive siendo la buena del cuento, güey. Y así le voy a seguir, destruyéndome el intestino por ser la mamá perfecta, la trabajadora perfecta, la amiga perfecta, siendo dura conmigo misma, siendo bien pinche tirana, con un chorro de prisa, con un montón de deber ser, pero pues ahí ya sé cómo jala la cosa, ¿no? Mm. O fue lo que elegí, lo intento de otra forma. También es muy probable que la cague durísimo, De hecho, es lo más probable. pero al menos van a ser cagues distintos. Y más conscientes. O sea, Y ya en no en ese la momento, víctima. yo no estaba tan segura, pero sí, sí han sido más conscientes. Sí, o sea, eso Hasta me que refiero, ya no en la víctima de que, en la como justo víctima, en este sí. pobre de mí, porque a mí, justo, ¿no? Que dices, yo siendo tan buena siguiendo el manual, ¿no? ¿Por qué me pasa esto si yo he seguido el manual? Que ese es como de Sí, la no, víctima, ¿no? al menos ahora digo, pues se me antojaban los tamales, ¿no? Soy muy soltera de dos, pero pues se me antojaron los tamales. Pero lo hice conscientemente, ¿no? Claro, claro. Sabían que tenían manteca, güey, sabía que me iban a inflamar, pero pues, se me antojaron un chorro. Y estaban bien buenos, la neta estaban bien buenos. No me arrepiento de haberme los comido. Ujú. Aguanto ahora de mi dolor de barriga, ¿no? Y
¿qué incluyó? claro. Claro, ¿no? Porque aparentemente es como me estoy saliendo del manual que me dice que todo va a salir mal y luego resulta que lo que decías hace rato, me encuentro con cosas que no me hubiera encontrado si no me hubiera salido del manual. Por supuesto, claro, Ujú, ¿no? ujú. Que Sí, además sí, no sí. había forma de que no me saliera del manual, porque pues por ahí iba la balsa. Sí, Yo me claro, puedo decir a mí misma, esto te está doliendo, güey, porque te saliste del manual. Tenías que haber ido por allá. No, güey, ujú. era por aquí, porque tocaba experimentar eso, porque de eso va la vida. Claro. Porque la Hay vida contiene de todo. una, Y entonces, corriente. perdón, si Ujú. intento eliminar lo que no me gusta, entonces estoy creando una, ahí sí, ¿no? Una fantasía, algo irreal, Claro, porque, porque la realidad lo contiene todo. Entonces déjame quitar de mi realidad lo que no me gusta. claro. Y ahí me disocio de la realidad, me meto en mis pensamientos, ahí construyo mi fantasía. Pues sí, Sí, también se sí, puede, sí. pero pues, la verdad es bien cansado. Hay una corriente, bueno, es como dentro del budismo Bon, que dice que ya en este campo ya todo está hecho. O sea, ya todo está estructurado, ¿no? Entonces, que las decisiones que tomas ya están, que todo ya está. Y entonces, y entonces, ¿para qué lo tomo, no? Entonces, si ya está, ¿para qué lo tomo? Y entonces, porque esa es tu manera de experimentarlo. O sea, es tu manera de vivirlo. Y si ya lo supieras, entonces ya no vivirías la experiencia con todo lo que implica, ¿no? Las emociones, las alegrías, las tristezas. Entonces, digamos, es interesante, no digo que sí sea así, pero es una perspectiva, ¿no? Como hablando de estas perspectivas y de estos mundos de cómo quieres vivir, es una perspectiva interesante, ¿no? O sea, Es que porque en ese lugar ya no hay un bien o mal, ¿no? Justamente, o sea, no bien o mal en el sentido de, 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 de la moralidad, sino correcto o incorrecto, ¿no? Ya no hay un correcto o un incorrecto. ¿Mande? sí, pues es que, y es que no, esa filosofía que dices, me parece que no es la única que lo dice, ¿no? Es nada Mm, más como otra traducción. Pero, ¿qué sentido tiene tomar las decisiones y tomar acción y experimentar las cosas? Que suceda, mm, porque ahí está la mm, expansión. Porque mientras no te suceda, no sucede. Sigue existiendo solo en el campo, con la otra infinidad de posibilidades. Para que suceda, para que sea experimentada, para que exista. Y para mí ahí está la creatividad. Ahí mm, eres co-creador. Ahí está la creatividad, porque si voy al campo, cuando experimento y dibujo en el campo con mi experiencia, ahí estoy creando. Y mm, de eso se trata la existencia. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo el universo, expandiéndose y creando. mm. Yo soy parte de eso mismo. Soy exactamente igual, solo que somos la única conciencia que sabemos que estamos conscientes de que estamos conscientes. Eso creemos nosotros, ¿no? Pero pues con nuestra limitada experiencia de que tenemos en el tema de la existencia, pues sabrá Dios cuál sea la realidad. Pero bueno, pero si soy esa misma materia, si soy parte de ese mismo campo que todo el tiempo se está expandiendo, yo me estoy expandiendo, yo estoy creando. Ahí yo sí creo que soy co-creadora, ahí yo sí Ujú. creo que estoy co-creando mi realidad definitivamente. Y qué bonito, porque entonces ahí esto es tu responsabilidad, porque ese es el hilito que tú estás creando, es tu responsabilidad, ¿no? Y si lo vemos como en esta imagen de un bosque, ¿no? O sea, si tú lo dejas de crear, pues el bosque sigue creándose, sigue manifestándose, ¿no? O sea, diríamos que aparentemente no es tan importante, pero al mismo tiempo sí, porque la Muy huella que diferente. dejaste, sí, genera una dinámica distinta. Claro, y vas coloreando, ¿no? Y entonces
yo recuerdo esta visión hermosísima de la abuelita de la ayahuasca, eh, cuando yo le preguntaba sobre el COVID. Ujú, Y mira, me acordé y me puse emocional, ujú, porque lo que me vino fue una tristeza muy profunda, que era la tristeza de la humanidad y su necesidad de llorar, de hacer duelo y de guardarse. Y así estábamos todos en el encierro del COVID, ¿no? Todos en duelo, guardados, llorando, encerrados. Cuando yo hice esta pregunta fue en el verano del 2022, creo. O sea, ya ujú, había pasado, pero yo quería saber qué onda con eso, ¿no? Y entonces cuando lo que quería mirar en el campo era como una disonancia, ¿no? Y a mí me pareció muy claro, ¿no? Hay una disonancia. ¿Qué es esa disonancia? Hay un espacio donde no hay luz, donde no hay amor. Cuando yo lo volteo a mirar, cuando lo miro, le doy la luz que necesita y yo puedo decidir si lo pinto de colores y le doy el amor que necesita. ujú, Que creo que es lo que hacemos en el trabajo de las constelaciones, ¿no? Me pongo en el campo y veo una disonancia y esa disonancia pues está afectando todo lo que está cerca, ¿no? ujú, Y cuando la miro, le pongo luz, deja de ser una disonancia y entonces yo decido, ah, sí, entonces, y fíjate, no sé si te ha pasado en ese campo, cuando estás en la bolita es bien claro, ¿no? ujú, Miras una disonancia y viene la resistencia y crece la disonancia y mientras la veas, crece la disonancia, ¿no? Como la estés experimentando con ruido blanco, con visiones, con incomodidad corporal, con la purga, ¿no? Sigue. Y en el momento en que ah, la suelto, esa disonancia se expande y se integra con el campo y yo tengo oportunidad, como sucede con la música, sucede con mi pensamiento, con mi emoción, con mi intención, con mi acción, con lo que comparto con el mundo en esta realidad. La tomo y la lleno de ritmo y de música y de color y de amor y de intención. Y entonces estoy co-creando, ¿no? Estoy dibujando en el campo, co-creando como el don cuando se pone a dibujar, pero nada más que él ya dibuja directo en esta realidad, ¿no? Y entonces dibuja, dibuja y todos vemos lo que dibuja, todos los que nos permitimos mirar lo que está dibujando. guau. Claro. Y mira, qué bonito, como en esta metáfora que regresando como en ciclo, ¿no? Del campo y hacia dónde vas, la imagen primera que decías del barco, que tú dices que quiero que vaya al este, que quiero que vaya al este. Y entonces cuando dejas que el barco vaya, incluso cuando viene la tormenta, no dejas también que venga la tormenta. Y entonces es la que decíamos, ¿no? La actitud, cómo tomo la tormenta, ¿no? La dibujo en la Exacto, porque, tormenta exacto, o porque me bien lindo, peleo. dices, dejas que venga la tormenta. Ah, chinga, yo no sabía que podías evitarlo. Bueno, Es la en ti. experiencia física o metafórica, llega la tormenta y, güey, Claro. agárrate, o sea, Bueno, a ¿no? eso me refiero, dejas que venga justo porque ya no estás en la resistencia. En la resistencia Justo, es la a fantasía la que no memoria llega. física, ¿no? Pero dejo que Sí, venga o me permito vivirla, claro. porque todos modos viene, man. Claro, y entonces cuando la estás viviendo, ¿no? Que quedan dos opciones. Si te mueres, pues ya te moriste. ¿No? Ya no hay nada donde llegar, ¿no? Pero si no Ahí, te mueres, sí, entonces viene esta posibilidad de cómo lo vives, ¿no? Cómo lo experimentas y cómo te dejas llevar y al fin de cuentas es tu experiencia. Ahorita pensaba, por ejemplo, ¿no? En Viktor Frankl, en el libro este de El hombre en busca de sentido, ¿no? Que básicamente es eso. Él está en el campo de concentración y entonces pues la gente se está muriendo y entonces él dice, yo me voy a buscar un sentido, le voy a dar sentido a esto que estoy viviendo. Y mi sentido es que si yo sobrevivo a esto, entonces voy a escribir un libro y voy a ayudar a personas a que encuentren un sentido. Entonces, un poquito en esta imagen, ¿no? En esa tormenta, él eligió cómo vivirla y justamente, ¿no? En su caso, pues no lo mataron, no se murió.
Entonces, una vez que sobrevive a los campos de concentración, se dedica a escribir su libro, a dar conferencias por el mundo, e incluso crea una corriente, ¿no? En la psicología. Entonces, justamente empieza a crear algo distinto, que es lo que estás creando. Y es que fíjate que lo hacemos todo el tiempo. Ujú, Yo creo que lo ujú. hacemos todo el tiempo conscientemente. A lo mejor no siempre lo hemos hecho conscientemente. Pero si estamos escuchando esta marihuanada, ya lo hemos hecho conscientemente. Ahorita que decías de la tormenta, cuando yo era adolescente, ajá, a mí el ruido de la lluvia me generaba dolor de estómago y una sensación como de angustia y miedo y desesperación, ligero, Mm, pero me lo provocaba todo el tiempo, ¿no? El ruido de la lluvia. Yo estar dentro de la casa y escuchar la lluvia afuera. Ahorita te dije que abrí la ventana porque estaba lloviendo y se mm, escuchaba bien padre, ¿no? Ese cambio fue consciente. Yo ya no tenía a Diego, todavía no tenía a Diego, pero ya vivía en Querétaro, o sea, tenía, pegando a los 30 años, ya tenía 30 años, justo tenía 30, porque ya vivía con el papá de Diego. Y un día estábamos en la casa y empezó a llover y creo que no había luz, entonces pues no había distractores y entonces yo empecé a escuchar el ruido de la lluvia y empecé a sentir esta como mm, angustia en el pecho y dolor de estómago y pensé, ¿por qué siento esto? Porque vivo en una casa segura, no, no me da miedo la lluvia, ¿por qué siento esto? Y me acordé de un día que yo estaba en mi casa con mi abuelita y empezó a llover y no llegaba mi mamá y yo estaba escuchando la lluvia, pegada a la ventana viendo llover y escuchando la lluvia y escuché que llegó mi papá y dije, se va a armar la bronca ahorita que llegue mi mamá. Ya no me acuerdo cuál era el contexto, pero la especialidad de mis papás eran las broncas de alta producción, ¿no? De alta producción. Ya no me acuerdo cuál era el contexto, pero yo dije, de cuando llegue mi mamá, o sea, va a valer madres, va a haber gritos, madrazos, lo usual. Y sentí mucho miedo, o sea, ¿no? Y entonces cada que escuchaba eso lo volví a sentir. Mm, A ver, ¿había una amenaza real? No. ¿Estaba sucediendo? No. Pero yo estaba condicionada y bastó con que mm, lo mirara y lo dejara y me dijera a mí misma, porque justo estaba en la ventana de mi recámara que atrás tenía un campo, un sembradío de maíz. Y mm, entonces dije, me encanta la vista de mi ventana, me encanta la lluvia, me encanta la naturaleza. No me quiero angustiar cada que escucho llover dentro de mi casa, ¿no? Y lo transformé. Y eso es bien sencillo, pero pues así yo creo que sobre una bola de cosas, hasta sobre lo que debemos de hacer, tener, pensar, cómo debemos de amar, de responder, de dejar. mm. Pues luego lo vivimos programados, ¿no? Por nuestras propias experiencias o igual como hemos visto en el trabajo con las constelaciones, a veces no son ni nuestras experiencias, a veces son las experiencias Claro. de otros camaradas, Ujú, ¿no? ¿Y por qué son ujú. las experiencias de otros camaradas y me toca a mí romper la disonancia? Porque es lo mismo, porque no es otro camarada, porque ahí en el campo donde tú Sí. volteas y miras la disonancia y la disuelves y la conviertes en algo, tú y el camarada son exactamente lo mismo. Mm, Entonces tú no lo hiciste en ese momento cuando tuviste la disonancia enfrente. Como no lo hiciste en ese momento, ahora la vuelves a tener enfrente. En la forma de la experiencia de vida de tus abuelos, si tú quieres, pero es tu disonancia, ¿no? Es nuestra ujú, disonancia. ujú. Por eso Claro, nos duelen las disonancias que suceden en otros lugares del mundo, ¿no? Por eso nos duelen las disonancias que le pasan a personas que no conocemos. claro. Sí, claro, porque es esa conexión, pero nos toca
pues a cargarse del pedacito que uno le toca, ¿no? Ese ejercicio, como dices, ¿no? A mí me toca mirar la parte que a mí me toca mirar y pues yo voy a hacer mi parte con mi visión del mundo, ¿no? Sé que en el bote donde yo voy a hacer mi chamba y desde ese lugar elijo lo que dices, que sea más armonioso el camino, ¿no? A fin de cuentas. Y lo que dices, ¿no? A lo mejor no voy a llegar al este, pero voy a llegar a, no sé, las Indias orientales y voy a Buen creer que estoy puerto, llegando a la India y estoy descubriendo América, ¿no? O sea, a buen puerto. Voy a llegar a buen puerto, a buen puerto. Y nada más hay que ver los testimonios de los abuelos, ¿no? O de las personas que están cercanas a la muerte. mm, En el balance final, nunca evalúan si fueron al este o cuántas horas se tardaron para llegar al claro, este. sí, claro. Evalúan los atardeceres vistos, el pan compartido con los seres amados, el amigo que le tendió la mano cuando se iba a caer del bote. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Yo en mi experiencia, tuve tres experiencias que estuve así como, digamos, a punto de morir y recuerdo que en esas experiencias el cerebro empieza a recordar así como, o sea, si este es el final, si este es mi final, no, es como, empieza a hacer como una revisión de qué pendientes tengo y a fin de cuentas, pues todo se resume a cosas como muy, entre comillas, muy simples, ¿no? A las personas que amas, las personas que son importantes para ti y lo que dices, ¿no? O sea, validas, no validas pues lo que generalmente te preocupa tanto, ¿no? Híjole, este, no he podido pagar el gas y entonces no hay gas, ¿no? O sea, eso, como dicen, en el momento de muerte no piensas en esos momentos, piensas en lo que es fundamental. Y lo que es fundamental se mueve, se mueve, se mueve. Siempre se está moviendo, ¿no? Qué Claro. hermoso, qué hermoso término, ¿no? Lo que es fundamental, Ujú, los fundamentos de mi vida, ujú, fundamentos de quién soy. Ahí está el oro, ¿no? claro, Lo demás son accesorios y se venden por claro. separado. Claro. Y por, Sí, y por eso se vuelve difícil, ¿no? Cuando quieres ir al o sea, y lo que quieres es el accesorio. O sea, quiero ir al porque me dijeron que ahí está bien bonito el puerto, que ahí está todo de lujo, que ahí está, entonces quiero ir al por el accesorio. exacto. Y Hijo. entonces, bien, bien, porque, y entonces, a ver, otra vez, ¿no? Vamos a co-crear y a manifestar y a crear nuestra realidad. Va. Y puede ser tan rápido como tú quieras. Porque, ¿por qué quiero llegar a ese puerto tan bonito? Claro, por la Ah, expectativa. por eso, ¿no? Pero si esa expectativa lo llevas a lo fundamental, es bien bonito. Mm, Porque mira, el puerto, ¿no? A ver, ok, quieres llegar al al puerto del Edén, al puerto de las maravillas. ujú. Va a ser el puerto de las maravillas. Porque, ¿qué hay ahí? Cuéntame, ¿qué hay en el puerto de las maravillas? Claro, es lo que la expectativa dice que es el bienestar, que es la armonía, que es la paz, que ¿Qué es es lo que tú justamente, quieres realmente? claro, exacto, Armonía y paz. claro, claro. Y si no la encuentras en el bote, si llegas y logras llegar al puerto, tampoco las vas a encontrar, Probablemente no. porque siguen estando, ¿no? O sea, una vez que llegas ahí, entonces, bueno, sí, ya llegué aquí, pero, ¿no? Imagínate que llegas al puerto de las maravillas y toda la banda está ahí bebiendo su cóctel y asoleándose y disfrutando el olor de las flores y todo el mundo se le está pasando así bomba, ¿no? Pero tú llegas en tu mal trip. "¿Eh? ¿Este es el puerto de las maravillas? Esa gente odiosa, no tienen nada que hacer. Ay, discúlpenos ustedes por disfrutar de la vida, ¿no? Pero pues, Claro. porque, qué quiero? Quiero armonía y paz.
Y ahorita Ujú, no vamos a discutir de quién me dijo que armonía y paz era el Porsche, la casota, el puerto. claro. Ujú, Pero la neta es que no son anhelos del espíritu. O sea, no, auténticamente no va así. ujú. Oye, yo quiero, es que estoy enamoradísima de ese güey guapísimo. Pues sí, güey, porque es un avatar, ¿no? Ni lo conoces, pero ya le colgaste todos los milagritos que quieres. Hablo por mí misma. Nadie se va a sentir ofendido. Y entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Ahí está bien fácil de descifrarlo, ¿no? De que cuando apenas si conoces a alguien y ya sientes que es amor del bueno, ¿no? Porque en tu mente, pues es un güey y ahí vienen tus anhelos, ¿no? En tu mente, pues es un güey súper comprometido. O sea, quiero que se queden conmigo. Es un güey así que resuelve todo. O sea, quiero que me cuiden. Es un güey súper cariñoso. O sea, me quiero sentir aceptada. Pues, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Pues amor. ¿Puedo tener ya amor aunque este güey guapísimo ni se sepa mi nombre? Pues sí, de hecho me pertenece. De hecho vivo en el amor. No más que pues luego da miedito. Luego da Ujú, miedito sentir el amor, amor. Entonces mejor ahí ando buscando un poquito de aprobación por aquí y otro poquito por allá. claro. Pero pues ahí co-creo, ¿no? Ahí transformo, ahí obtengo lo que quiero, ahí transformo mi vida y mi vida se vuelve como yo quiera. Y sí, hay una Ujú, bola de situaciones bien resistentes que otras personas en otras realidades de este mismo mundo están viviendo, sí es cierto, y están bien jodidas. Y no, yo no las pinto de color, hay realidades bien jodidas, ¿no? Así como mis realidades ujú, jodidas para algunos pueden ser bien gruesas y para otros bien sencillas, hay gente que tiene vivencias de experiencias de vida muy duras, ¿no? Muy cabrón. ujú, ujú, Pero creo que cada quien en su nivel puede elegir cómo vivirlas. Y tú ujú, lo acabas de hablar de alguien que vivió en una de las épocas más duras de la humanidad, moderna, ¿no? Al menos. Y ujú, así todos los días. Y de verdad, basta con platicar con la gente para ver cómo las personas tenemos la habilidad de sobreponernos a circunstancias de vida bien resistentes y crear vidas hermosas, armónicas y llenas de amor, ujú. que no se miden en porches, porque hay familias llenas de amor en casitas de 25 metros cuadrados y en casas de 2.500 metros cuadrados. Y lo que tienen es lo mismo, armonía, amor, lealtad, contención. Hay gente que siente que tiene la chamba de su vida ganando 10 veces menos que otros que están encabronadísimos con su chamba, ¿no? Ay, estaba Y viendo qué otro día bonito. de Ujú, un niñito, ujú, no me acuerdo de qué estado, de 11 años, que fue él solito al registro civil a sacar su acta de nacimiento, ujú, porque sus papás no lo llevaron a registrar. Y entonces para seguir estudiando tenía que llevar su acta de nacimiento. Imagínate cuál es el contexto del chavito que él solito fue al registro civil a registrarse, ¿no? Yo ujú, no sé, pero yo creo que ese niño está creando su realidad y la está volviendo más ujú, armoniosa. ujú, ujú, Es un guerrero ese crío. ujú. Y justo, ¿no? Ahorita que dices esto de como guerrero, ¿no? Como decíamos al principio, como a cada quien le toma de acuerdo a su propia historia, su propio tiempo, ¿no? Hay quien, como decíamos al principio, ¿no? Hay quien dice, yo le sigo y 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 que vengan más golpes y que vengan más golpes, ¿no? Y hay quien llega a un punto donde, como decías al principio, ¿no? Ya me cansé, o sea, ya me puse los guantes, ya me di con todo, ya, o sea,
me voy a bajar del ring, ¿no? Y entender que bajarme del ring no es, como mucha gente dice, no, me estoy rindiendo, sino al contrario, esto, ya aprendí lo que tenía que aprender en el ring y ahora me bajo, ¿no? Por ejemplo, como este chico que dices, ¿no? Una edad muy temprana, o sea, le toca aprender cosas, y cómo lidiar con las cosas y qué mundo construir, ¿no? Y qué mundo quiere construir. Exacto, Entonces, exacto. Y él está eligiendo no ser una víctima. ujú, ujú, claro, claro. Y entonces es bonito, ¿no? Como para ir ya cerrando y redondeando, ¿no? Como la imagen que me ha venido todo el tiempo, así como conductores, porque iniciamos con ese barco, ¿no? O sea, como lo que ha pasado en este barco, como al principio esta persona en el barco dándose de golpes a sí misma, azotando ¿no? Como el capitán azotando a todos los que vienen en su barco porque no llegamos al este a donde y no llegamos, y entonces sufriendo y viniendo la tormenta y peleándose con la tormenta y todo, y como decías, no, ya llegas al lugar y entonces no es suficiente, y es una lección, y esa es una realidad, y es un mundo que estás creando, ¿no? O en el mismo barco, sin antes de llegar al este, simplemente elegir, como tú dices, mirar el vacío, cambiar la mirada a ese vacío y decir ahora cómo quiero crearlo. Y entonces empezar a Sí, crearlo con esta conciencia de no guerra, de no no guerra guerra, interna. de no Ujú, guerra, de que a lo mejor no es cierto. Yo cuando lo empecé a experimentar, la neta fue así, ¿no? mm, Bueno, pues a lo mejor esto no es cierto. A lo mejor tengo muy buena narrativa y entonces yo me estoy vendiendo mi alucine a mí misma. Pero de la otra forma, ya tengo un chorro de tiempo haciéndolo y claro. estoy bien cansada y no ha salido. Entonces, como que no tengo mucho que perder. Mm, ujú. Por eso es bien bonito cuando tocamos fondo en cualquier Fondo, sentido, ¿no? Porque si no tengo nada que perder, soy libre de intentar cualquier cosa. claro, Y claro. por eso yo creo que es tan bonito volverte flexible con tu identidad, es decir, con las cosas que tienes que ser, ¿no? Con lo que limita tu personalidad. Porque hay más cosas que defender y Ujú, entonces hay menos posibilidad de accionar. Hay menos posibilidad de acción, fíjate, la neta, claro. porque si yo soy así, ¿no? Y yo siempre voy al este y derechita, un pie tras otro. Híjole, y entonces, norte, nororiente, norponiente, sur, surponiente, suroriente, en todas esas gradientes, que son de hecho posibilidades reales, las estás Mm, queriendo descartar, porque tiene que ser a huevo, como tú dices, ¿no? Porque si es a huevo, como tú dices, te sientes más seguro, pero hay un chorro de cosas increíbles que pueden suceder, que te van a suceder y que te han sucedido. Y acuérdate, las más chidas sucedieron sin que tú sospecharas cómo mm, iba a pasar. Entonces, lo más probable es lógica, ¿no? Lo ujú, más probable es que las que faltan por suceder, las más chidas, se den de la misma manera, te tomen por sorpresa y sucedan de manera casi mágica, ¿no? O mágica, a veces bonito y a veces dices, ah, qué mágico. Y esto vino después de semejante madrazo, ¿no? El madrazo estuvo durísimo, pero luego pasó. ¿Mm? ujú, Entonces, mira, igual no me puedo eximir de madrazos, igual me pasan cosas jodidas, pero las cosas más padres pues suceden de manera bien natural. mm, Eso ya mm, tengo constancia de eso, ¿no? ujú, Eso ya tengo constancia. Lo he vivido. mm, Lo puedo enumerar en mi vida. Es una realidad en mi vida. mm, También es una realidad en mi vida, ya lo he vivido, que este método que he probado durante tantos años es cansado y no me ha conducido a claro. vivir la vida que quiero. Y no me refiero a las circunstancias, sino a vivir la armonía, paz, dicha, tranquilidad que quiero. Entonces, si no tengo nada que perder, porque no puedo decir, este es el método probado para tener la vida que quiero, pues no tengo nada que perder.
claro. Vamos a hacerlo distinto. Si no, ojalá vamos a estar en el mismo punto donde estamos. No se perdió nada. Ya, de todos modos, ya está cargando la chingada. Entonces, Me va a seguir cargando, pero a lo mejor con otra sonrisa. sí, sí, porque a fin de cuentas, ¿no? Es, es bonito, como dices, el centro vacío o el punto cero, tienes la voluntad de elegir entrar en él, o si eliges no entrar en él, de todos modos llega. Pero cuando llega, como voluntariamente no estás entrando, pues lo vas a sentir más, más duro, ¿no? Porque no, Sí, porque es no lo lo estás mismo, ¿no? aceptando. Estás en el campo, estás en la realidad, dicen, ah, qué terrible es esto, mirando la disonancia y peleándote con la disonancia. Qué terrible es esto. Ah, y estás en ciego así, uf, ah, ya vi dónde está. Ya no. Mm. No, Ay, pues necesito qué un chido. poquito más. Pues gracias por estas marihuanadas. ¿Cómo le llamaste? Y nos quedó pendiente como cómo pongo acción, ¿no? Sí, 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 Creo que sí. eso podría, podríamos hablar de eso, de cómo pongo acción. Va, va, me late. Sí, digo, gracias por la idea, por el tiempo, por la energía, porque sí se vuelve muy productivo esta charla, digo, ¿no? De estar dejando que la mente se vaya a estos lugares, a estar escuchando y dialogando y hablando algo que hace más sentido, creo que es más productivo. Es como llenar ese vacío, ¿no? Poner la mirada y generar un cambio en el Recordar, campo. recordar. Ujú, ujú, Hacer espacio para mirar, para encontrarnos en el campo, ujú, para vivir esta realidad real. mm. Ay, qué chido. Tenemos ahí hasta la Pues yo, próxima. sí, yo agradecido con el campo, agradecido con la vida, agradecido con mi hermana, agradecido con este espacio, de verdad, qué bonito y gracias por coincidir hoy en esta plática y en esta vida y en esta encarnación. Ay, qué bonito. Y, y vea, mira, si la otra ya tenemos tema para ponerlo ahí y echarnos una Una platicadita. acción. ¿Cómo poner acción? Exacto, sí, otra charla de marihuanadas así divertidas. Un abrazote, te quiero mucho y seguimos en contacto.